A todos. Buenos días. Buenos días, doctora. Doctora Elena Ramos Arteaga, sea usted bienvenida al Senado de la República. Usted ya conoce el formato, hasta 5 minutos para presentar su programa de trabajo, ideas, conceptos que desee manifestar. Después de ellos, si así lo deciden los senadores de la República, podrán hacerle una serie de preguntas, cuestionamientos. Adicionales a estos, le pediremos que tome de la urna una de las preguntas que nos ha hecho llegar la sociedad civil organizada, que dé lectura de manera inmediata y que en bloque pueda contestar en el orden que usted desee hacerlo. Bienvenido nuevamente y tiene el uso de la palabra, doctora. Muchas gracias a todos por la oportunidad de darnos y que estemos aquí en esta sesión para que nosotros podamos contestar y afortunadamente nos den esa experiencia y esa participación a todos los ciudadanos de estar en esta selección. Bueno, referirse al acceso a la información pública, la rendición de cuentas y transparencia es referirse a la construcción de una sociedad y gobierno más justo y democrático. Es el caso en que todos los funcionarios públicos están obligados a rendir cuentas a sus gobernados de qué hacen, cómo lo hacen y en qué gastan esos recursos del erario. Por tal motivo aparece la necesidad de crear nuevos marcos jurídicos que garanticen el acceso a la información pública como una herramienta para la rendición de cuentas. El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos tiene como objetivo garantizar el derecho de los ciudadanos a la información pública gubernamental y a la privacidad de sus datos personales, además de garantizar la veracidad de los mismos. Como aspirante a comisionada del nuevo IFAI para integrar el pleno, mi propuesta se sustenta en los antecedentes de mi experiencia laboral y trayectoria, que es de más de 23 años como servidora pública, tanto en la administración como en la Procuración de Justicia, y considero que mi perfil como profesionista, además como docente, y la experiencia que he adquirido en los temas de rendición de cuentas y acceso a la información. El derecho a la información, todos sabemos que aparece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año de 1948 y específicamente en el artículo 19 en el artículo 19 de esa declaración, que señala que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones, y el de difundirlas sin límites de fronteras por cualquier medio de expresión, mismo tema que retoma nuestra Constitución y está plasmado en el artículo 6 constitucional. La rendición de cuentas y la transparencia son dos factores esenciales que fundamentan un gobierno democrático. Por medio de la rendición de cuentas, los funcionarios públicos o servidores públicos deben explicar a la sociedad sus acciones y, además, consecuentemente, deben aceptar la responsabilidad de esas acciones que ellos han tomado. La transparencia abre la información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla y analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar a quien omita cumplir con estas disposiciones. Un gobierno democrático debe de rendir cuentas, debe de explicar sus acciones y debe de transparentar para mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de la ciudadanía. En esta perspectiva, el acceso a la información contribuye a reforzar los mecanismos de rendición de cuentas e incide directamente en mejorar en forma máxima la democracia de nuestro país. La obligación de transparentar y otorgar acceso público a la información, comunicación entre las instituciones de los estados y la sociedad, al permitir a la ciudadanía participar en los asuntos públicos
y realizar una revisión del ejercicio gubernamental. Los avances en materia de transparencia y acceso a la información también se han dado en los ámbitos estatales, ya que actualmente todas las entidades federativas cuentan con una ley de acceso a la información. No obstante, es indispensable establecer criterios homogéneos para evitar contradicciones o cuestiones encontradas en el ejercicio de este derecho, por lo que resulta necesario que esa reforma constitucional en materia de transparencia sea una realidad y nos posicione como un país democrático y con retos inmediatos de manera de acceso a la información, para lo cual debemos de estar preparados y contribuir para construir un México abierto a la información. Tenemos ante nosotros un gran reto, un delicado reto, que nos da la oportunidad de llevar al nuevo IFAI a que se posicione como un verdadero órgano autónomo. Con la reforma constitucional publicada el 7 de febrero de este año, se da un paso importantísimo que fortalece la credibilidad para la ciudadanía. El mayor impacto de la rendición de cuentas y la transparencia implica continuar con el cambio cultural en la gestión administrativa que fortalecerá la confianza en las instituciones públicas de México mediante la apropiación de ese derecho de acceso a la información por parte de la ciudadanía. En la aplicación de este derecho, tanto los funcionarios como servidores públicos deberán aceptar que están sujetos a un escrutinio permanente por cualquier persona, en cualquier momento y de cualquier parte, pero también se deberá reconocer que la información en posesión del gobierno es un bien público que se encuentra al alcance de todos los mexicanos. Mi propuesta de trabajo se refiere a partir de la reforma a que se lleve a cabo la capacitación de los servidores públicos o sujetos obligados a todos los niveles de la administración pública y del Poder Ejecutivo Federal y de otras instituciones que pertenezcan a la administración pública. La difusión es otra propuesta, la difusión de las acciones, facultades y obligaciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, la creación de leyes secundarias, que eso yo sé que está en curso, la unificación de criterios o de la normatividad de la ley del IFAI a nivel municipal, estatal y federal. Considero que estas propuestas se encuentran ya en vías de elaboración. Sin embargo, no podemos dejarlas pasar y darles la importancia que esto se merece. Pongo a disposición de esta mesa toda mi trayectoria, toda mi carrera, que ha sido con apego a la legalidad, las experiencias que he tenido como servidora pública, que me han brindado los conocimientos, habilidades y la sensibilidad para que en cada caso se presente, a cada caso que se presente, ver la manera de resolverla con la sensibilidad y con la experiencia, con los conocimientos y sobre todo esa disponibilidad que debemos tener todos del servicio a la ciudadanía. Y en ese entendido, como la palabra lo dice, dar un servicio a la ciudadanía, no sentirnos en sentido contrario, sino realmente ponernos esa camiseta de darle un servicio a la ciudadanía y que conozca toda aquella información a la que tiene derecho de acuerdo con el artículo 6º constitucional. Pongo a su consideración mis capacidades, mis conocimientos y mi experiencia. Gracias, doctora, muy amable. Está registrado su servidor, el senador Javier Corral y el senador Isidro. Y el senador Encinas, por supuesto. Y la senadora Areli, por no dejar. Bueno. Doctora, yo no le voy a preguntar, pues, discúlpeme,
Creo que la temática, o la sistemática es tomar la pregunta. Sí, ¿Sí? Sí, por favor. ¿Sí? Sí. No, tienes tu razón. Sí, claro. Pues decía. No discrimines que lo vas a hacer. ¿Considera usted que dar a conocer el número de militares con el que cuenta el ejército vulnera la seguridad nacional? Eso lo contesto inmediatamente. No, al final. Posteriormente. Doctora, yo he revisado su currículum y veo que tiene algunos artículos escritos respecto a control difuso de constitucionalidad. Entonces, pues evidentemente la mala para usted es que no le voy a preguntar eso, pero se la voy a dar en mi evaluación, se lo voy a considerar porque para mí el tema no es menor. Doctora, en el 2009, en mayo, junio, por ahí, nos amanecimos con la noticia que el CISEN había publicado la ubicación de sus 124, 128, 130 oficinas y que incluso había subido en la página de internet de Compranet los vehículos que tenía y sus placas. ¿Qué opinión le merece esto? Muchas gracias, senador Javier Corral. Doctora, buenos días, bienvenida al Senado de la República. Usted es doctora en Derecho Penal. Sí, y señor. Desde su formación me Sí, gustaría que usted nos pudiera decir qué le aportaría usted al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y cuáles cree usted que son las cualidades, los atributos personales más importantes en el ejercicio de una función como comisionado del IFAI. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, senador Corral. Senador Isidro Pedraza. Gracias, doctora. Hace un esfuerzo, igual que muchos compañeros, y con respeto recibimos su comparecencia aquí. Yo sí le voy a preguntar del control difuso, la convencionalidad, ya que usted dice tiene un documento hecho ahí, está visto. Preguntarle, en función de su formación y de sus méritos académicos, ¿en qué momento los juicios orales con este órgano de transparencia va a requerir o va a haber convergencia y va a ser necesario estar participando en estos temas y cómo se fortalecería este órgano en caso de que usted fuera parte integrante de él? Muchas gracias. Gracias, senador Isidro. Senadora Arely Gómez. Bienvenido al Senado de la República, doctora Elena Ramos Arteaga. Muchas gracias. Efectivamente, usted tiene una gran experiencia penal y en su escrito también le interesa y ha escrito mucho sobre los derechos humanos. Entonces, a mí lo que me gustaría preguntarle es, ¿cuál es su opinión por la cual la Procuraduría General de la República siempre se ha negado a dar información que se le solicita, no solo en el tema de averiguaciones previas que están en trámite, sino en todos los casos, y se ha ido siempre al juicio de nulidad? Muchas gracias. Gracias, senadora Arely Gómez. Senador Alejandro Encina. Gracias, senador Escudero. Doctora Elena Ramos Arteaga, bienvenida al Senado de la República. Gracias por su presentación. Bueno, ya todos mis compañeros y mis compañeras han destacado su experiencia en el ámbito penal. Yo quiero destacar en particular la experiencia que usted ha tenido como juez de lo penal, tanto en el reclusorio Oriente como en el reclusorio de Santa Marta, Catitla. Y evidentemente el problema del sistema penitenciario en nuestro país es uno de los temas más polémicos. Desde su punto de vista, ¿qué información debería reservarse y cuál debería de ser de acceso público en torno a la situación de la población penitenciaria, la operación de los cuerpos de custodia, el asunto vinculado con beneficios de ley como las preliberaciones y en general pues la situación que prevalece al interior de los penales, ya no digamos con el consumo de drogas y otras prácticas que siempre son cuestionadas, sino por ejemplo el hacinamiento o el número de suicidios dentro de un penal? Gracias, senador Encina. Doctora, si gusta dar respuesta, en el orden que usted desee. Sí, espero que para darle respuesta sobre todo al licenciado Alejandro Encinas sea suficiente el tiempo con el que cuento.
Muchas gracias. Bueno, empezamos con la primera pregunta que me hace el senador Javier Corrales. Me pregunta que en el año de 2009 el CISEN tenía alrededor de 124, 135 oficinas y se abrió para... ¿Me podría complementar la pregunta, licenciado? ¿Sí? Era mi escudero, doctora. Sí, a ver, perdón. Doctora, en el 2009 el CISEN publicó la dirección, la ubicación de sus oficinas, 124, 130 oficinas. También publicó el número de vehículos que tenía, inclusive hasta las placas. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, de hecho, tenemos que el CISEN es un órgano de investigación de la Secretaría de Gobernación. El hecho de que haya publicado el número de vehículos e inclusive sus placas, considero que es un acto de transparencia, como se le exige, ¿no? Gracias. Si se le informó, yo considero que es correcto. Sí, en la siguiente pregunta me preguntan qué aportaría yo en el ejercicio de mis funciones. Bueno, pues no solamente me he dedicado al estudio de lo que es la materia penal, sino que esta, como es una situación para mí interdisciplinaria para el desempeño tanto en la administración como en la procuración de justicia, he estudiado algunos otros temas importantes y que serían convenientes en el IFAI si se tuviera una comisión interdisciplinaria. Pues no tan solo he estudiado el derecho penal, sino que también tengo estudios en amparo. Estoy certificada en un curso que nos dieron a nosotros de transparencia y algunos otros conocimientos como el interés por los derechos humanos, el interés por saber qué es el control social, el control constitucional y el control de la convencionalidad. Actualmente estoy tomando un curso en el Poder Judicial Federal que no únicamente les diré que me he desempeñado a nivel local, sino que mi último día de trabajo fue el 31 de marzo y he estado trabajando en los tribunales unitarios en materia federal. Así es que he trabajado tanto en materia local como en materia federal y en estos hemos visto también y atendido y por lo que se refiere al artículo 8º, inclusive traigo aquí una de mis resoluciones en las que hacemos valer precisamente el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental respecto de los imputados a quienes se les indica que si están ellos conscientes de que sus datos personales se publiquen o en caso contrario o en su negativa también se omitan estos o en caso de que no manifiesten nada pues obviamente omitirlos. Es mi aportación como servidora pública, como también como sujeto obligado y en que he tenido también la necesidad y la obligación de responder a las peticiones que hace el IFAI respecto de mi administración como servidora pública. ¿Qué aportaciones puedo hacer? Pues, yo sé que las resoluciones que emite el IFAI se pueden amparar las personas.
se pueden amparar. Entonces, mis conocimientos en amparo yo los pongo a disposición de IFAI. Sé que hay un recurso de revisión, sé que se puede unificar una resolución también, y todo eso es parte de mi experiencia y en la que considero que debemos de tener los conocimientos, la capacidad, esa valoración también de todo lo que se nos está presentando para llegar a dar una contestación, ya sea en materia de amparo o porque una nulidad o por qué una revisión. ¿Sí? Creo que tengo los conocimientos para introducirme a esos temas que son importantes y delicados. ¿Sí? La siguiente pregunta que me hacen es sobre el control difuso de la constitucionalidad y control. Bueno, tenemos que el control difuso es encontrar varias disposiciones en varios órganos que cada uno de ellos puede resolver de distinta manera. Cada uno de estos órganos va a ser revisado a su vez por otros órganos que van a tener otra revisión, por eso es difuso, porque puede pasar de una autoridad a otra y seguirse estudiando, y lo que es contrario al control concentrado, en donde solamente una autoridad tiene esa capacidad de determinar si se está actuando correctamente o si hay una pugna entre dos disposiciones, y como lo comentaba la persona que pasó anteriormente, de acuerdo al principio pro persona, determinar qué es lo que legalmente le corresponde, ya sea en sede nacional o en sede internacional. Sí, respecto de los juicios orales, yo considero que es importante, que es lo que tenemos actualizado, es un nuevo paradigma del sistema de justicia penal, y que es necesario tener conocimiento ya de lo que es lo que va a pasar, y en cuanto a juicios orales, qué es lo que debemos nosotros hacer. En el caso de los estados que han implementado ya los juicios orales y que sabemos que tienen su carpeta de investigación, bueno, debemos conocer si quieren algún dato de esa carpeta de investigación. Nosotros debemos de saber en qué etapa, a qué etapa se refieren, a la etapa intermedia, a la etapa de investigación, a la etapa de juicio oral, a la etapa de ejecución. Debemos de tener esos conocimientos, que por cierto he hecho varios cursos de juicios orales y es demasiado interesante, y sobre todo, por ejemplo, estos juicios orales que ahora son videograbados, y si algún ciudadano tiene interés en saber, conocer qué es lo que está videograbado, ¿por qué no? Podemos también, si lo solicita, concederle una copia de ese juicio que sea videograbado o de la etapa que a esta persona le interese. No sé si o alguna otra situación que les interese sobre este tema. Es amplísimo hablar también de esto. Respecto de la pregunta que me hace licenciada Arely Gómez, me da mucho gusto que usted esté en esta mesa y que no se diga, como se difundió, que somos pocas las mujeres que estamos en este proceso, y pues me da gusto estar aquí y estar propugnando por un lugar. Bueno, respecto a la pregunta que usted me hace de por qué la PGR se niega a dar información, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las procuradurías que se dedican a la investigación de los delitos, el hecho de difundir una información que en algunos casos es reservada, se debe a que no se coarte esa investigación, y la persona, hablando ya en términos de la reforma constitucional de los juicios orales, a evitar que el imputado conozca de qué se le está acusando y se sustraiga de la acción de la justicia. Considero que es parte de la investigación de las procuradurías el que no fácilmente den información, precisamente para evitar que se vada esa persona y que haya impunidad.
Yo considero que esa nulidad que solicita la PGR debería de tomarse con mucha precaución, con mucho cuidado. Son temas delicados. Hay situaciones, no vamos más lejos, la de ozonografía, en donde todavía ni siquiera está terminada la investigación. Cuando estaba yo leyendo que alguna persona pidió una información sobre un dictamen que aún no se ha hecho. Entonces, en esos casos, pues sí considero que la confidencialidad de datos que podrían provocar una evasión de la justicia sería analizarlo en el caso concreto y por qué se pide la nulidad, y en caso de no hacerlo, pues por eso hay los medios necesarios para revocar esas peticiones, ¿no? Bueno, en cuanto a el licenciado Alejandro Encinas, que tengo el gusto de conocerlo ya de tiempo atrás, es cierto que la problemática penitenciaria se ha agudizado en los últimos años porque existe un hacinamiento terrible. Todos sabemos que si una celda estaba por decirlo, 4 personas, pueden estar hasta 20 personas en esa celda que duermen amarrados, que esa reforma constitucional, y como lo refiere el artículo 18, en que al interno se le debe dar salud, deporte, educación, no se cumple, principalmente por la cuestión de salud. Yo sé y me consta cuántos presos no están enfermos, inclusive para platicar con ellos hay que estar un poquito retirado. ¿Por qué? Porque existen algunas enfermedades que inclusive están en cuarentena. Entonces, el hecho de acercarse al preso y decirle cómo es su situación jurídica, pues hay que hacernos un poquito, a retirarse un poquito, porque podemos contaminarnos nosotros también. Por ejemplo, la meningitis. Hubo una cuarentena de meningitis que es transmisible tan solo con el aliento. No sé, la gente está enferma, tiene sarna, dicen que hay chinches, que hay cucarachas. Bueno, yo creo que todo eso, como bien lo decía el licenciado Encinas, hay que transparentarlo, hay que decirlo, hay que darle esa salud que nos ordena el 18 constitucional, hay que hacerlo valer para los internos. En cuanto a los cuerpos de custodia, todos sabemos que es una plaga muy difícil de aplacar, y que quien sufre la falta de honestidad, por decir algo, la falta de una educación de los mismos custodios, de atención al público, no es posible, y todos lo sabemos, aquí no lo vamos a negar porque se trata de transparentar esta situación. El que no le entra con sus 5 pesos, de 5 a 20, no entra, no pasa la comida, a veces hay revisiones abusivas hacia tanto hombres como mujeres para que puedan entrar a ver a sus familiares. Esos cuerpos de custodia, yo consideraría que deberíamos tener un control más sobre de ellos. Un caso muy sonado y sobre todo en el asunto de la época que estuve como juez, fue el de los custodios que a algunas reclusas la hacían ir de Santa Marta a los reclusorios Oriente, y algunos custodios violaron a algunas reclusas. Sí, todos lo sabemos eso. También eso hay que transparentarlo, hay que ver todas las deficiencias, anormalidades e ilegalidad que existe en las prisiones. El consumo de drogas, lo sabemos. ¿Cómo se puede controlar a una persona que ha sido drogadicta toda su vida? Si están hasta temblando y que necesitan de droga, obviamente que corre la droga. Si necesitan estar tranquilos, si necesitan los que son alcohólicos,
obviamente tiene que haber alcohol. Y todo eso hay que transparentarlo, hay que cuidarlo, hay que legalizar, hay que ver desde un punto legal todas estas situaciones que ocurren dentro de los reclusorios. Es cierto que existe hacinamiento, es cierto que ha habido suicidios en cuanto a que son gente que ya no tiene la esperanza de salir con una pena de máxima, nos iríamos a una pena máxima de 70 años en el caso de secuestro, pues es obvio que ya no tienen ganas de vivir estas personas. Sí, Y va lo más fácil, maestra. la salida más fácil sería precisamente el suicidio, y otra es el pleito entre los mismos reclusos que entre ellos se matan por problemas de pedirles dinero, de que ellos mismos busquen pleitos, y también eso encontramos en prisión. Muchas gracias, doctora Elena Ramos Arteaga. Es usted muy amable, Senado de la República le agradece el haberse inscrito a esta convocatoria pública y abierta, y le agradece también haber estado aquí con nosotros esta mañana. Usted es muy Discúlpeme amable. usted, pero me falta una pregunta. La última de... ¿Me permite contestarla o...? Sí, por favor. Sí, estamos sobre el tiempo. Sobre el tiempo, y vale la pena para todos los comparecientes también, pues que vayan midiendo su tiempo y que vayan siendo concretos para que puedan contestar todas las preguntas. Por supuesto que sí, doctora. ¿Considera usted que dar a conocer el número de militares con el que cuenta el Ejército vulnera la seguridad nacional? Por supuesto que no. No es ninguna vulneración a la seguridad nacional, por el contrario. Yo considero que tanto las Fuerzas Armadas como la Fuerza Naval tienen sus estrategias, y independientemente del número que sean, abaten, por ejemplo, el narcotráfico o algunos otros delitos que son graves, y cumplen con su compromiso con nuestro país, y no hay ninguna vulneración a que se haga transparente el número de personas militares o de alguna otra corporación. Muy bien, muchas gracias, doctora. Es usted muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.